Bienvenidos al curso virtual de la materia de criminología. El tema de hoy vamos a dar una explicación acerca de las tendencias criminológicas. Tema 4. Las tendencias antropológicas. Existen varias tendencias que han surgido en distintas épocas, sobre todo después de los grandes aportes que hicieron los fundadores, decíamos, de la criminología en el anterior tema, después de los aportes de Lombroso, Ferri y Garofalo. Entonces, tenemos dentro de las tendencias antropológicas a estos 4 grupos que ustedes pueden apreciar en este momento. Dentro de las tendencias antropológicas encontramos a los seguidores de Lombroso, a von Roden, Lange y Hutton, que son intelectuales también de la época contemporánea a Lombroso, en las que pudieron también aportar con pensamiento basado en la antropología criminal. Encontramos los estudios de psicología criminal y las tendencias endocrinológicas. Entonces vamos a pasar a explicar cada una de estas tendencias. Los seguidores de Lombroso, así como ustedes lo pueden entender de manera general, han sido los seguidores a las teorías que han aportado el padre fundador de esta ciencia, la criminología. Surgen precisamente a finales del siglo XIX en Italia. Sus teorías por lo general consistían en aceptar la existencia de esos rasgos propios de los delincuentes natos. Habíamos mencionado, por ejemplo, en el tema cuando hablábamos del nacimiento de la criminología como tal, que Lombroso precisamente fue quien mencionó que esos rasgos atávicos, antropológicos daban origen al delito. ¿Por qué? Porque ya nacían ciertos delincuentes con esa predisposición para delinquir. Toman en cuenta también la biotipología que hizo Lombroso y algunos hallazgos de la endocrinología, que más adelante vamos a puntualizar al respecto, ¿no? Respecto a las glándulas endócrinas. En cuanto a estos 3 representantes también de lo que sería la antropología criminal, podemos mencionar de que ellos admiten que entre las causas del delito están los factores internos como externos. Es decir, aquí no se cierran tampoco a solo mencionar que las causas están en los rasgos físicos o antropológicos, sino que también mencionan de que existen ciertos factores externos también que pueden influir en la comisión de hechos delictivos. Aceptan la existencia del criminal nato, ¿no? Que ese ha sido un aporte de Lombroso, como mencionábamos. Lange, por ejemplo, establece esa influencia de la herencia en la criminalidad, ¿no? Y para ello realizó ciertos estudios en gemelos y mellizos para saber si los dos tenían predisposición a delinquir o solamente uno. Entonces ahí pudo corroborar que existía cierta influencia hereditaria en la criminalidad. Hutton hizo una clasificación de los delincuentes y de las personas que no estaban tan propensas a delinquir. Por ejemplo, menciona que existe honrados sanos y criminales sanos también. Honrados enfermos mentales y criminales enfermos mentales. La teoría se parecía mucho a la teoría de Lombroso, la que nos pudo ofrecer este intelectual. Indudablemente, Hutton superó las deficiencias metódicas de Lombroso. Sin embargo, también se vio en esa tentación de crear estos tipos criminales. No pudo evitar entonces en su teoría tener semejanzas con la teoría de Lombroso. Por ejemplo, cuando afirmaba que si bien ciertos caracteres aislados aparecen como insignificantes, combinados tienen una significación decisiva, decía él. Cuando establece como algo notable que los hombres altos y delgados tienden al asesinato y al robo, los altos y pesados al homicidio, la falsificación y fraude, decía, y los pequeños delgados al hurto y al asalto, y los pequeños pesados, que serían gorditos,
tienden, nos decía él, al ataque contra la integridad personal, a la violación y otros delitos sexuales. Entonces, de estas afirmaciones que hizo Hutton, podemos ver que también hace referencia a sus rasgos físicos de los seres humanos y les atribuye cierto tipo de delitos. Por eso es que mencionamos de que su teoría se parece mucho a la del Lombroso. Obviamente ya habíamos mencionado que la teoría del Lombroso viene a ser muy radical, por lo tanto fue bastante controversial, muy refutada también desde que salieron a la luz sus teorías y bueno, hoy en día diríamos que eso sería algo discriminatorio y descabellado, ¿no? Porque podemos ver que existen asesinos con distintos rasgos físicos que podrían ir desde que fueran altos, gordos, bajos o de cualquier origen racial. Entonces, por eso es que en la actualidad no podríamos hacer este tipo de aseveraciones que hicieron en su momento. Ya decimos, estos pensadores surgen a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, hoy en día no podemos hablar de este tipo de descripciones, ¿no? Pero hicieron aportes en su momento que también entrarían dentro del grupo de las tendencias antropológicas. Estudios de la psicología criminal, perdón. Uno de sus representantes fue Sipon Sigele, quien estudió la criminalidad asociada. ¿Qué nos dice la criminalidad asociada, las parejas delincuentes, la banda criminal y la secta? Nos dice tanto la criminalidad asociada, ese grupo, esas parejas que a veces hay que puede ser indistintos si son varones o mujeres, pero es una pareja que decide delinquir. Entonces, y lo hacen de mutuo acuerdo, porque ambos tienen el mismo objetivo, por ejemplo, asaltar un banco. Entonces van a entrar de acuerdo. Lo mismo pasa con las bandas criminales. Ahí podemos observar, por ejemplo, una pareja de delincuentes en la fotografía y en la otra podemos ver una banda ya, porque son 3 personas y 2 que se dieron a la fuga. Entonces ya estamos hablando de una banda criminal. Una secta también podría ser criminal, entonces también estarían de acuerdo en cometer ciertos hechos delictivos. Entonces aquí viene a estudiarse ese comportamiento psicológico de las personas de por qué deciden, ¿no es cierto?, cometer hechos delictivos. En este punto nosotros podríamos destacar, por ejemplo, que ha habido en la realidad parejas, ¿no es cierto?, esposa y esposo que han decidido cometer hechos delictivos y de los más atroces. Y ciertamente este estudio no estaría alejado de la realidad ni de la práctica, ¿no? Es bastante interesante estudiar qué pudo haber unido a esa pareja, a esa banda, a esa secta, para que puedan organizarse. Y a lo largo de la historia hemos podido ver también que ha habido ciertas sectas, inclusive religiosas, que empezaron siendo ideológicas y que se basaban en una forma de vida y que luego pasaron a ser realmente sectas criminales, ¿no? Donde mataron a gente inocente, delinquieron y hasta se dedicaron a hacer actos diabólicos, ¿no es cierto?, rituales bastante crueles con seres humanos. Entonces, este tipo de estudio también ha conllevado ciertas conclusiones que nos hacen a nosotros hoy en día analizar esta realidad, ¿no? Y esto lo hicieron exactamente a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces es interesante estudiar no solamente al individuo de manera particular, sino a todo el grupo, cómo es que ellos entraron de acuerdo, porque nadie entró obligado, sino voluntariamente. Y el otro grupo de psicología criminal que estudió este intelectual Sigele fue la muchedumbre criminal. Aquí no estamos hablando de que existe un acuerdo para delinquir. Aquí han cometido un hecho delictivo por la euforia del momento, por la situación en la que estaban viviendo. No hay mucho ruido en el exterior, no sé, no deberían circular muchas movilidades, pero se escucha. Bien, volviendo a nuestro tema. La muchedumbre criminal es un conjunto de personas que van a delinquir, pero que no entraron de acuerdo ni lo hicieron por una voluntad anticipada. Es decir, que la muchedumbre procede a cometer un crimen
pero por el calor del momento, por las circunstancias. Aquí claramente podemos poner como ejemplo el linchamiento, ¿no? Como las personas encuentran a un supuesto delincuente y quieren hacer justicia por mano propia, pero no saben que al momento de hacer esa justicia, ese ajusticiamiento, estarían constituyéndose también en delincuentes. Entonces, aquí en la psicología criminal se trató de estudiar eso. ¿Por qué ciertas personas se comportan de forma criminal? Y llegar a ciertas conclusiones, evidentemente, en tratar de encontrar por qué existe este grupo de personas que cometen hechos delictivos, ya sea de mutuo acuerdo o ya sea por las circunstancias del momento, ¿no? En el caso de la muchedumbre criminal. Espero entonces que ustedes hayan entendido este punto y también interesante, ¿no es cierto?, esta perspectiva que se le da a la criminología. Las tendencias endocrinológicas. En el gráfico ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, una idea de dónde se encuentran en nuestro organismo, en nuestro cuerpo humano, las glándulas endócrinas. Muchos científicos han llegado a establecer de que estas glándulas hacen de que las personas en su deficiencia, en su mal funcionamiento, puedan comportarse de forma extraña, anormal, diríamos. Y no faltó quienes en criminología establecieron de que el mal funcionamiento de las glándulas endócrinas podía llevar también a la predisposición en la delincuencia. Claude Bernard descubrió las secreciones internas, ¿no? Su estudio en criminología, sin embargo, esperó hasta los años 80 en los que se llega a estudiar lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, la influencia, digamos, o la determinación del sistema endocrino en el comportamiento o la conducta humana. Entonces, este estudio consistió sobre todo en investigar la conducta humana en base a estas glándulas. Para Louis Berman, la personalidad anormal se debe al mal funcionamiento de la secreción interna, que estaría siendo, por ejemplo, en el caso de la tiroides o del hipotiroidismo o del hipertiroidismo, sienten una alteración en su conducta las personas en su misma personalidad. Por ejemplo, sienten irritabilidad, sienten cansancio, se fatigan demasiado. Entonces las personas muestran otro tipo de conducta y según esta postura criminológica dicen que realmente estas glándulas, esta secreción interna puede generar también tendencia a delinquir. Puede que exista una influencia, eso podríamos mencionar, hoy en día los médicos lo saben que si estas glándulas no están en perfecto funcionamiento van a generar también un cambio, podría ser en la conducta de la persona. Sin embargo, podríamos decir que influiría, pero no es determinante, ¿no es cierto? Influiría en la conducta, pero no sabemos si influiría a tal grado de que lleve una persona que cuando funcionaban sus glándulas endocrinas era perfectamente normal, a pasar a ser una persona criminal, por ejemplo, que delinquiera sin ningún remordimiento. Entonces ahí estaríamos hablando ya de otro extremo. Podríamos mencionar de que sí puede existir una influencia, pero no diríamos que es determinante, ¿no? A esa conclusión podríamos llegar. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, hasta el anterior punto habíamos hablado de las tendencias antropológicas, ¿no? Y en este momento vamos a dar alusión a lo que serían las tendencias sociológicas, que surgen de los aportes de Enrique Ferri. Estas tendencias sociologistas o sociológicas lo que buscan es atribuirle gran responsabilidad a la misma sociedad en cuanto a los delincuentes o al grado de criminalidad que vive una determinada sociedad. Esto vendría como un dicho popular que siempre mencionamos,
que en clases de criminología, que cada sociedad tiene los delincuentes que se merece, ¿no? Entonces ahí estaría haciéndose alusión a la influencia que tiene la sociedad para con la delincuencia. Esto es claramente ejemplificable cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, hay países donde se han cerrado cárceles, pero es por su sistema penal, ¿no es cierto?, por su sistema de ejecución penal, sus políticas criminales, pero mucho también tiene que ver la formación de la sociedad. Entonces, a mitad del siglo XIX empieza a surgir esta idea de que realmente hay un factor importante en la sociedad para con la delincuencia. Los primeros logros que afirmaron estas tendencias se referían a la organización y al funcionamiento de la sociedad. Si esta sociedad no está bien organizada, no tiene un buen funcionamiento, obviamente va a tener mayor grado de criminalidad, ya que estas influyen en la conducta humana. Entonces, si nosotros vemos países, por ejemplo, como los de Medio Oriente, Pakistán, Irán, Irak, por ejemplo, donde existe demasiada violencia, donde todos los días mueren personas a causa de enfrentamientos, inclusive diríamos una especie de revoluciones constantes que se ven, una especie de guerra civil, ¿no es cierto? Entonces podemos ver de que existe mayor violencia, muchas muertes. Tendrá que ver también esa organización de su sociedad, tendrá que ver ese funcionamiento de su sociedad. Lastimosamente, la sociedad misma se comporta de cierta forma por el tipo de organización en la que viven, por el tipo de funcionamiento. Estamos viviendo en una época de cuarentena. Hay muchos casos que se han registrado en los últimos días en nuestro país que nos denotan que existe mucha violencia sexual y sobre todo a menores de edad. Y lo peor es que estamos viviendo en una época de cuarentena donde se supone que todos deberíamos estar seguros en casa. Imagínense qué está pasando con la sociedad, eso debería preocuparnos a nosotros. En Bolivia existe demasiado alto el índice de delitos de orden sexual. Entonces, algo está pasando, algo no está funcionando correctamente, algo de nuestra organización como sociedad quizás no está funcionando correctamente, ¿no es cierto? Entonces, eso conlleva a este tipo de índices. Imagínense si nosotros estamos en casa, si suponemos que los menores de edad deben estar bien cuidados por padre, madre y todo su entorno familiar más cercano, y no es así en la realidad. Estamos viendo y eso es preocupante. ¿Cómo es posible que nosotros en una sociedad que decimos que estamos en desarrollo, bien, no somos un país de primer mundo, pero seguimos cometiendo como sociedad, digamos, este tipo de hechos delictivos, ¿no? Y lo peor es que está pasando un punto que lo estamos naturalizando y no estamos sintiendo esa indignación que debería sentir una sociedad. Deberíamos sentirnos indignados y buscar un mecanismo, una nueva política, algún plan de prevención, digamos, de la criminalidad, sobre todo en este tipo de delitos, ¿no? Es preocupante. Entonces, las tendencias sociologistas no estaban equivocadas, siempre ha existido un factor social que influye en la comisión de hechos delictivos. Ustedes pueden encontrar en mi libro muchas teorías que refieren a este punto que le atribuyen ciertamente a la sociedad, ¿no? Nuestra cultura también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros vivimos y reaccionamos. Puede haber inclusive dentro de nuestra sociedad, es algo común, por ejemplo, esto de que mencionamos en el anterior punto, los linchamientos, pero es una reacción social también. Si nosotros vemos el linchamiento, ¿por qué existe? Porque la gente no cree en el sistema jurídico actual, porque dicen, no, entregamos a la policía al delincuente y a los 2 días ese delincuente está libre. Y la policía dice, nosotros no somos responsables porque nuestra función es dejarlo en manos de los administradores de justicia y será el órgano judicial el que deje en libertad a ese delincuente. Entonces también ahí estamos hablando de nuestra organización y del mal funcionamiento como reacción para delinquir. Por eso es que la gente muchas veces quiere recurrir a la justicia por mano propia.
no porque estaría permitido, sino simplemente porque no encuentran otra solución, ¿no? Entonces vemos que realmente la sociedad sí influye en la comisión de hechos delictivos. A esa conclusión podríamos arribar. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las tendencias eclécticas. Las tendencias eclécticas deben ser entendidas como aquellas tendencias que causan una mediación, es decir, rescatan lo mejor de las tendencias antropológicas y de las sociologistas. Evitan los extremos, rescatan lo mejor de cada una de las teorías que, como les mencionaba, no admiten el predominio de una, es decir, no se estarían inclinando por ninguna de las tendencias radicales, por ejemplo, entre las que hemos visto de Lombroso, de Ferri o de Garofalo, sino que más bien rescatan de todas esas tendencias anteriores lo mejor, para generar nuevas conclusiones. Y en la actualidad diríamos que la mayoría de los criminólogos se inclinan por estas tendencias, ¿no? Son eclécticos los criminólogos en la actualidad. No le atribuyen a un solo factor las causas del delito, sino que vendrían a rescatar muchas ciencias también, o muchas teorías que rescatarían de otras disciplinas y de otras teorías que los anteceden. Los representantes de estas tendencias eclécticas son principalmente tres intelectuales. Encontramos a Metzger, Exner y Gemelli, ¿no? Entonces ellos serían los representantes eclécticos, esos representantes que no le atribuyen solamente a lo antropológico o a lo sociológico o a lo psicológico las causas del delito, sino que rescatan de todas las anteriores teorías lo mejor para adecuarlas y ser mucho más objetivos. Y podríamos mencionar que la mayoría de los criminólogos en la actualidad vendrían a ser parte de esta tendencia ecléctica, donde no le atribuyen a un solo elemento la causa del delito, sino que hay muchos factores que pueden influir para que un sujeto o los sujetos puedan delinquir. Vamos a empezar explicando a Metzger. Metzger define al delito como una vivencia individual. Metzger afirma: el delito es una vivencia individual que surge de una situación concreta. Por lo tanto, los efectos que genera este delito también son concretos. Así es como lo define. ¿Pero por qué lo define de tal forma? Nos dice: por eso no se puede hacer generalizaciones como las que hizo Lombroso, donde decía existe el criminal nato y estos serían sus rasgos físicos. No. Aquí Metzger nos dice: cada delito es algo individual y por lo tanto sus efectos serían concretos, individuales también. Entonces no se puede generalizar. Ahora, para llegar a esta conclusión de que cada delito es un hecho individual y que además sus efectos son concretos, él establece una teoría. Nos dice cuál es el proceso que lleva a delinquir. Entonces nos habla de tres tipos de dinámica: la dinámica de la disposición, la dinámica del medio y la dinámica de la cooperación entre la disposición y el medio. En la dinámica de la disposición, él nos habla de lo que nosotros ya tenemos, eso que está dispuesto en nosotros, y vendría a ser parte de la disposición heredada por los padres, que está ya fijada en el momento de nuestra concepción. Podría ser nuestro tipo de sangre, el color de nuestro cabello, de nuestros ojos, nuestros rasgos físicos. Eso es una disposición heredada, lo hemos heredado en algún momento. Luego viene la disposición innata o congénita. Es lo que nosotros tenemos al nacer. Y esto implica, nos dice, inclusive variaciones causadas por el medio ambiente, inclusive intrauterino, sobre todo a través de procesos tóxicos e infecciosos, dice, como golpes o emociones violentas que la mujer gestante ya le va transmitiendo a su hijo o hija. ¿No? Entonces, todas esas emociones, golpes, procesos tóxicos, puede ser una madre drogadicta, por ejemplo. Entonces, todo eso entraría en la disposición innata o congénita, sufridos por la madre
y que están adquiridas por el medio en el que vive la madre. Entonces es una disposición innato-congénita. Luego viene la disposición actual, que Metzger la denomina personalidad. Y la personalidad para Metzger nos dice es aquella disposición que sobre la base de la disposición heredada encierra en sí todos los influjos y efectos que hasta aquel momento han alterado y modificado, ya sea en buen sentido o en mal sentido. La disposición heredada e innata representa la totalidad de los factores vitales endógenos. Es todo lo interno, lo endógeno. Entonces a eso se refiere esta disposición, lo que nosotros heredamos, lo que es innato en nosotros o congénito, vendría a ser también ya parte de nuestra personalidad. Y eso entraría en la última disposición, la disposición actual. Vamos a la dinámica del medio. La práctica exagerada a veces por la teoría demuestra que las influencias ambientales tienen un papel importante en la causación del delito. Dentro de esta dinámica del medio nos dice por eso Metzger que la comprobación de esta disposición hace de que las estadísticas nos muestren, por ejemplo, que la familia deshecha conduce a la criminalidad con mayor frecuencia que la familia estable y bien organizada. Lo mismo ocurre con otros factores sociales, por ejemplo. ¿No? Esta es una conclusión interesante que hace Metzger, donde nos dice que el medio... Bien, como mencionábamos, la dinámica de la cooperación de disposición y medio, esta se refiere a que la disposición y medio son solo potencias que no se actualizan sino después de múltiples influencias recíprocas. Por eso habla de una cooperación. Dice, podemos clasificar a los delincuentes en disposicionales o por tendencia y en ocasionales, según predomine la personalidad o el ambiente actual en la determinación del delito. El punto de partida es siempre la personalidad, nos dice, pues ella establece la actitud con que el medio es encarado. Entonces aquí existe una dinámica. Cuando hace una clasificación de los delincuentes en disposicionales, es decir, nosotros podemos tener la disposición. Digamos, si ha sufrido maltrato desde el vientre materno, si ha heredado, por ejemplo, de alguna forma alguna enfermedad, ser colérico, ser demasiado violento, por ejemplo. Entonces, esa es la disposición, pero solamente influye. En cambio, si el medio en el que se desarrolla es también delincuencial, puede haber mayor predisposición para cometer el hecho delictivo. Entonces, mucho depende de esa cooperación entre disposición y medio. ¿Por qué? Porque la personalidad que nosotros tenemos tiene que ir también cooperando con el medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Si es una persona tranquila, pero necesita dinero y no encuentra otra forma más que delinquir, entonces ahí ya estaríamos hablando de un delincuente circunstancial, por ejemplo. O si una persona decide matar a otra, pero en defensa propia. Entonces en ese momento no estaba actuando, digamos, correctamente, ha vulnerado el derecho a la vida de otra persona, pero lo ha hecho por el momento en el que estaba viviendo, por las circunstancias. Entonces a eso se refiere esa dinámica de la cooperación y la disposición del medio. Entonces, por eso precisamente nos decía que al delito debería estudiárselo de forma individual. ¿Por qué? Porque los efectos son concretos y además individuales. No es lo mismo un asesinato por honra que un asesinato de un psicópata que carece del sentimiento de empatía, por ejemplo. ¿No? Entonces, a ese punto podríamos llegar. Exner. Para Exner, ¿cuál es el objeto de la criminología? Nos dice Exner, la criminología debe describir el fenómeno delictivo e inducir a conceptos generales acerca de las causas del mismo. No solo debe buscar una acumulación de datos. Por eso, y pasamos al otro punto, dice, ¿qué debe hacer un criminólogo?
un buen criminólogo no solo debe limitarse a explicar una teoría, sino también que debe comprenderla. Y para eso se requiere de la aprehensión del sentido interior del objeto de estudio. Entonces, ¿eso qué significa? Comprender realmente lo que se está tratando de estudiar. Exner va a describir por eso precisamente al fenómeno del delito, pero basándose en la psicología comprensiva. Por eso decía él, un criminólogo debe comprender, no solamente explicar, sino comprender. Entonces él basaba sus estudios en una psicología comprensiva para tomar en cuenta todos los elementos que han conllevado a una persona a cometer un hecho delictivo. Nos dice, es posible comprobar que el delito proviene de factores individuales, pero también de factores ambientales. Todas las consideraciones, descripciones y comprensiones biológico-psicológicas se vienen moviendo entre dos polos, la disposición y mundo circundante. Nos dice Exner que las circunstancias exteriores son las que provocan la manifestación o desviación de las potencialidades hereditarias o las dejan en estado de mera latencia. De ahí la necesidad de distinguir, dice, entre los delincuentes que lo hacen por voluntad o de aquellos que simplemente han decidido llevar una vida normal, correcta y honrada. Nuestro mundo circundante es solamente el mundo exterior, nos dice, en el que nosotros nos relacionamos de manera directa o indirecta. El mundo circundante natural es el mundo en el que nosotros hemos podido inclusive nacer, crecer. Y otro sería el mundo circundante social, que este vendría a ser indirecto en nosotros. De ellos, nos dice, provienen las influencias corporales. La coactuación entre la disposición y el mundo circundante resulta la personalidad. Y toda conducta depende de esa personalidad. Uno de los grandes méritos de Exner, que debemos destacar dentro de la criminología, es que logró la sistematización de esta ciencia, en partes bien distribuidas conforme a la teoría que acabamos de resumir. ¿No? Entonces debemos destacar el aporte que hizo Exner a la criminología en cuanto a la sistematización. Pasamos al último representante de estas tendencias eclécticas. Gemelli, o Gemelli, como ustedes quieran pronunciarlo. Fue un fray, es decir, fue religioso. Fray Agustín Gemelli ha representado en Italia las corrientes más modernas del pensamiento criminológico. ¿Cómo se pueden encontrar las causas del delito? Para Gemelli, la solución está en el estudio del hombre concreto. Porque el hombre, nos dice, es un todo, es un ser sui generis. Eso significa único en su género. Tiene una vida orgánica y psíquica que se reduce la una a la otra, que no se las puede separar. Nuestra vida orgánica y psíquica va de la mano. A eso se refiere. Entonces, para encontrar esas causas del delito debemos estudiar concretamente al hombre, a un hombre, de manera concreta. Y la explicación de las causas del delito debe ser explicada precisamente desde la psique del criminal. ¿Esto qué significa? Es estudiar la vida psíquica, su vida del criminal, del delincuente. Esa sería la clave para poder encontrar las causas del delito. Nos dice, el delito solo puede ser explicado y comprendido por medio del estudio de la psique del criminal, que es la causa inmediata del acto investigado. Sin embargo, nos dice, también se necesita el auxilio de la biología, la sociología y la psicología individual y colectiva. Pero será la psicología, al final de cuentas, la que nos llevará a determinar el mecanismo del acto delictivo. Esta concepción dinámica permite anular la contraposición que existía entre las viejas concepciones biológica y psicológica del delito.
Entonces, aquí Gemelli nos habla de que ciertamente se debe estudiar la parte biológica del delincuente, la parte sociológica, cómo ha influido el medio social, pero también se debe estudiar la psicología, a quien le atribuye mayor importancia. Por ese hecho es que precisamente Gemelli corresponde a esta tendencia ecléctica, porque no le atribuye a una sola ciencia o a un solo estudio el origen del delito, sino que nos menciona que las causas pueden ser variadas. Por eso es que lo consideramos dentro de los representantes eclécticos. Sin embargo, en el texto, según Huáscar Cajías, encontramos dos errores en el pensamiento de Gemelli. La primera nos dice, es lo que él refiere al momento de clasificar a los delincuentes. Y la segunda, en la imprevisibilidad del delito. No se pretende alcanzar una clasificación tan exacta como las de la zoología, y es lo que pretendía Gemelli en algún momento, ¿no es cierto?, hacer una clasificación así biológica, casi como de los tipos de animales, por ejemplo, decir, estos son mamíferos, carnívoros, son ovíparos, qué sé yo. Ese tipo de clasificaciones no se puede hacer, porque obviamente los delincuentes, como él mismo decía en un inicio, es un hombre concreto. Las causas que han llevado a delinquir un hombre pueden ser muy distintas a las que otro delincuente ha cometido, ¿no es cierto? Entonces, las causas totalmente distintas. Entonces, podemos concluir haciendo notar que la mayoría de las teorías actuales se mueven alrededor del eclecticismo en cuanto a la función de la criminología. Por eso les mencionaba a ustedes que los eclécticos son aquellos que no se abocan a un solo estudio, sino que pueden tomar en cuenta la biología, la antropología, la sociología y la psicología, ¿no? Y cuando hablamos también de la herencia, ¿no?, muchos de ellos han tomado en cuenta esa predisposición hereditaria para delinquir. Entonces, hoy en día, cuando se lee varias teorías acerca de las causas del delito, podemos encontrar realmente posiciones eclécticas, ¿no? Entonces, en eso podríamos concluir el presente tema de las tendencias eclécticas. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, háganlos llegar a la plataforma virtual o al grupo también de WhatsApp que hemos creado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.